Station, el canal 13 en la grilla de Tigo Star. Hoy con la particularidad de estar en la Expo, así que sabrán disculpar por sobre todo el sonido ambiente porque esta es la fiesta del trabajo. Hay mucha gente en esta noche de jueves, estamos casi alcanzando las 10 de la noche. Y hoy tenemos como invitada a una persona que realmente constituye un lujo para nosotros tenerla sentada acá con el equipo de Lobo Station para hablar un poquito de la política actual. Ella es la doctora Mercedes Brites de Buzó. Es precandidata, casi un formalismo, porque va a ser candidata finalmente a presidenta de la República. La gente va a tener, como pocas veces, ya hay precedentes lógicamente en las elecciones pasadas con la dupla que planteó el movimiento Cuñá-Purendá, una propuesta en esencia feminista, pero esta vez, como pocas veces, la gente va a encontrar en la papeleta el rostro de una mujer que fue jueza de la niñez, que tiene ya un trabajo hecho en esa lucha incansable por sacar a los chicos en situación de calle por sobre todo. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme y quiero especialmente saludar a mi pueblo, al pueblo paraguayo que me honra hoy con esta expo, que es especialmente el trabajo de los paraguayos. Doctora, ya sos candidata y ya hablas como los candidatos normales, ¿verdad? Mi pueblo dice. ¿Cómo es este nuevo camino tuyo de plantear una idea política, ser candidata a presidenta de la República, después de venir de un mundo absolutamente diferente, de haber sido jueza de la niñez? Bueno, mira, no crea que fue un mundo totalmente diferente, porque el estar en el cargo en que yo me desempeñaba, tenés que tener espíritu de servicio, tenés que ser altruista. Y también me desempeñé como ministra de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, ese sentir de servir a la persona más necesitada es lo que nace en el político, en el auténtico político que realmente tiene esas ganas de servir. Y precisamente por eso y por muchas cosas, como especialmente la rapiña que hoy vemos en el que está sumido nuestro pueblo, la corrupción y la impunidad hizo a que yo me lanzara a la candidatura de este periodo presidencial. No puedo dejar de mencionar a la mujer paraguaya, que también me inspiró en la guerra de la Triple Alianza. Con aquello de las residentas. A ver, doctora, el partido más importante de todo el que tuvo tantos años en el gobierno, siempre lo está hoy, planteó en su momento la candidatura de una mujer y no le fue muy bien. Y muchos veían como un argumento muy sólido en el momento aquello de que este es un país que todavía no está preparado para elegir a una mujer como presidenta de la República. ¿Qué vos opinás cuando, ya te habrá dicho la gente de hecho en el recorrido, ¿no? Bueno, la situación es muy diferente. No pude terminar por el tema de la voz. Quiero decirte lo que me inspiró especialmente la mujer paraguaya. Creo que haciendo un paralelismo con la guerra de la Triple Alianza, en el que el país estaba totalmente devastado, en el que estaba violado la dignidad del ser humano. Eso miramos en este momento y la situación es la misma. Vemos hoy la falta de respeto al ser humano, la falta de autoridad del varón en el hogar por no poder traer el sustento diario. Le han robado la ilusión del joven de poder abrazar esa profesión que ama y que quiere trabajar. ¿Y quién levantó
este país en aquel entonces, ¿quién levantó? La valiente y gloriosa mujer paraguaya. La más gloriosa de América Latina, lo dijo en su momento el Papa, ¿no? La más gloriosa. Y yo hago una comparación con aquel entonces, un paralelismo, y estamos viviendo la misma situación. Y es el momento en que la mujer paraguaya ponga esa valentía, ese coraje, ese valor que tiene, y que el pueblo paraguayo le debe todo a la mujer y le reconozca en este momento, le valore. Y llegó el momento en que la mujer, acompañada de su familia, lleve adelante con los valores de honestidad, con esos valores que la mujer campesina ha levantado la tierra paraguaya, y la mujer de clase media y alta ha dado sus joyas para salir adelante y que no caiga el país en manos de los otros países. Doctora, y cuando planteas una candidatura a la presidencia de la República, como mujer, ¿lo haces en igualdad de condiciones o uno no puede desmarcarse de aquella idea de que hay algo de feminismo en ello, ¿verdad? Como una reivindicación de que la mujer no tiene el espacio que debería tener en la política paraguaya. No. Quiero decirte, Gustavo, que tenemos que reconocer que nosotras las mujeres tenemos que reivindicar muchos derechos, sin duda alguna. Pero tenemos el gobernante debe reconocer el valor y la naturaleza de cada género, del hombre y de la mujer. La mujer sin el varón no va a poder salir adelante, y el hombre sin la mujer tampoco. En consecuencia, la familia toda tenemos que juntarnos y levantar este país. Ya estamos cansados. Ya terminó ese político que robó la dignidad del pueblo. Entonces, el momento en que nosotros, todos juntos, sin discriminación alguna, trabajemos para levantar este país. Doctora, ¿qué opinas de tus congéneres que hoy ocupan un espacio en la política, que son ministras como Soledad Núñez, que son parlamentarias, que son senadoras como Zulma Gómez, Emilia Alfaro, Blanca Velar, que son diputadas como Rocío Casco, Olga Ferreira de López? ¿Qué opinas del papel que hoy cumple la mujer en los espacios que tiene, verdad? Opino que hay mujeres que están desempeñándose muy bien en el papel que le toca. Y hay otras que, como los hombres, también están fallando. ¿Y por qué tienen que votarte a vos, doctora Mercedes Brites de Buzo, la gente para la presidencia, teniendo su partido de siempre, el color de siempre, el candidato de cada elección? Porque yo marco la diferencia. Totalmente. Yo no soy una tercera opción. Yo soy otra opción, la segunda opción. Yo no soy el candidato de siempre. No soy una persona que tengo antecedentes penales ni judiciales, ni la gente que me rodea. A mí la gente, el Paraguay me conoce, que soy una mujer con firmeza, una mujer que conmigo no se roba. Estuve en el Poder Judicial y llegaba a las 6:30 a mi despacho. Jamás he robado ni siquiera una hora al Poder Judicial. Y estando en el Ministerio, en la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, los dólares que pasaban por mis manos de Itaipú no se quedaron pegados en mis manos. Entré y salí con el mismo dinero. Mi padre también estuvo en el poder y nada menos se jubiló en Puerto Franco de Paranaguá, donde ahí entra y sale la soja. Sin embargo, se jubiló con 1.300.000 y murió así.
no me dejó absolutamente nada a mí y a mi mamá más que la jubilación. ¿Y cómo Sin embargo, yo sé, y al pueblo paraguayo le consta, que hay candidatos con plata mala vida. Yo no soy una candidata que estoy llevando mi campaña política con plata mala vida, ni tampoco tengo techo de vidrio, me pueden investigar. Soy una persona de bien, que no tengo absolutamente nada que me van a poder cuestionar. Doctora, ¿y cómo hacer para competir? De hecho, en diciembre van a formalizar, vas a terminar siendo candidata finalmente, vas a competir en abril del año que viene. ¿Cómo hacerlo con tanta desigualdad? Digo, porque hoy se discute lo del financiamiento político, los partidos tradicionales tienen el equipo de siempre, la estructura, mucho dinero. ¿Cómo hacer para competir y que lo tuyo no se quede en una candidatura testimonial, por ejemplo? Eso va a decidir el pueblo. El pueblo va a decidir si quiere lo mismo de siempre. Si quieren ese candidato que está realizando su campaña política con su mismo dinero, con tu plata, con mi plata, con la plata del Estado, que está utilizando de IPS, con la salud que le está robando los dientes a ese campesino añamaera que vende la empanada en la esquina, que está robando la plata de Itaipú, que es tu plata, mi plata, que con esa plata nosotros no necesitamos para que haya pobre. Nosotros con ese dinero de Itaipú que entra y que se está malversando los fondos y se está robando, con ese dinero nosotros ya podríamos hacer escuelas, con ese dinero podríamos hacer los caminos. ¿O vamos a seguir el 10% embolsillando a los gobernantes de turno? No, van a elegir. Acá hoy en día, y todo el pueblo es consciente que el trabajo es un privilegio de una élite política. No. Y todos esos jóvenes que se reciben y no tienen el derecho sagrado de la Constitución que le otorga a la igualdad, no pueden ejercer y no tienen esa opción de trabajar, porque es para el hijo de fulano o para el hijo de sultano. No digo yo, dicen ustedes la prensa. 32 cargos 32 cargos de la función pública tiene el hijo, los familiares de Oviedo Mato. ¿Quién dice? La prensa, no digo yo. Doctora, sin embargo... Entonces, voy a competir con ellos y les desafío. El pueblo va a elegir si quiere seguir con la misma cantinela, que le meta la mano en el bolsillo, o me va a elegir a mí. Pero en el fondo, ¿crees que el pueblo está aprendiendo a votar o...? ¿Que el pueblo qué? ¿Está aprendiendo a votar? El pueblo sabe, el pueblo conoce y sabe perfectamente quién le roba. Y tiene, desde que se inicia a las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para votar, ir a votar. La persona que no vota le da la oportunidad al bandido, al sinvergüenza, para que haga trampa. Esta es la oportunidad de que el pueblo vaya a votar y que haga el voto castigo, que dé el voto castigo y aprenda a votar, aprenda a elegir por un Paraguay diferente que todos nos merecemos. Tenemos casi 3 décadas de haber superado aquella barrera, incluso cultural, de la dictadura. ¿Cuál crees que es hoy el balance si hablamos de la democracia? ¿Se ha comportado con el pueblo? ¿Se ha avanzado? ¿Se retrocedió? La gente a veces es nostálgica con el regreso de una dictadura como la que tuvimos. ¿Qué piensas de si hacemos un balance de estos casi 30 años de transición democrática? La democracia, después de la dictadura, el pueblo paraguayo tuvo mucha esperanza en los gobernantes que eran los que más criticaban la dictadura. Sin embargo, las componendas políticas hicieron que fracasaran, que se convirtieron en unos vulgares rapiñeros.
en unos vulgares ladrones. Hoy en día nadie más les cree, todos sabemos. Y fallaron con el pueblo. ¿Y cómo ve el gobierno de Horacio Cartes hoy, doctora? Un fracaso. Rotundo. Rotundo. Y nadie salva esa imagen en el gobierno. No hay algún ministro que se salve, que esté intentando hacer bien las cosas al menos. Sí. Soledad Núñez. Y justo mujer. Justo mujer. ¿Por qué crees que se llega al gobierno y se cambia esa impresión que uno tiene antes de llegar? Cuando Fernando Lugo asume la presidencia de la República, muchos lo tomaron como una opción diferente. No era el político de siempre, venía munido del prestigio de la Iglesia Católica, que no es cosa menor en este país eminentemente católico. Sin embargo, estuvo en el gobierno casi sin pena ni gloria. Es más, ni siquiera terminó el mandato. ¿Cómo uno asegurar que si yo le voto a la doctora Mercedes Brite de Busso, que también viene de afuera, munida al prestigio de su trabajo como jueza, por sobre todo de la niñez, con tantos casos emblemáticos y una lucha que hasta hoy se sigue haciendo, y no caiga presa de la política de siempre, del manejo de siempre? Pero vos no me podés comparar con Fernando Lugo jamás en la vida. Y sabés que me duele y me ofende. Porque Fernando Lugo nunca estuvo en el poder. Primero, yo sí ya estuve en el poder. ¿Y esa es una ventaja o una desventaja? Porque yo ya sé lo que es manejar la cosa pública. 1. 2. Él era obispo y tenía hijos tenía hijos. A escondidas. Yo tengo 41 años de casadas. 41 años es mi matrimonio y tengo 3 hijos y 2 nietas. Tengo una familia bien constituida, de público conocimiento. No me podés comparar. No, yo no hago la comparación porque evidentemente es Segundo, odiosa. Ahora, lo que digo es... tercero, él es un hombre que miente. Yo no puedo mentir, porque a mí ya me conoce la ciudadanía, conoce mi trabajo, sabe lo que yo hice. Aparte que a mí no me asusta las estrellas del poder, porque ya estuve en el poder. A mí las luces no me encandilan, ya estuve encandilada desde muy jovencita, porque mi padre fue diplomático. Yo sé lo que es el poder. Estuve con las luces encandiladas, no me llaman la atención. No quise que se tome como una comparación. Lo que yo decía, cuando Fernando Lugo se candidata para presidente de la República, yo hacía el siguiente comentario. Si este hombre llega y fracasa, va a ser doblemente grave. Porque el político que viene de la politiquería de siempre, bueno, uno ya sabe cuál es el resultado. Es más, es cíclico. Viene uno, se va, pasa casi siempre lo mismo. Ahora, cuando la gente lo elige a Lugo, lo elige como una opción diferente, como alguien de fuera de la política criolla, y sin embargo fracasó. Y ese es un fracaso que le afecta a todo aquel que quiera meterse en política viniendo de un mundo diferente a la política, ¿verdad? Yo no voy a fracasar, porque soy mujer paraguaya y porque soy fuerte y valiente, y lo he demostrado, y manejo con firmeza. He manejado la Secretaría de la Niñez con mucha firmeza. No soy dictadora, pero si yo no robé, mis funcionarios no han robado. Depende mucho del que está en la cabeza. ¿Y cómo se hace eso operativamente, doctora? Uno puede tener mucha firmeza, mucha honestidad en el manejo, pero con un los cambios que hay que hacer... Con un control estricto, con un control. Yo fui una magistrada y una ministra de la calle. Eso le consta a todos los que me conocen. Y así voy a manejar el poder ejecutivo en la calle. ¿Qué cambio hay que hacerle a este país para que se note la diferencia? Porque podés llegar a ser presidenta, podés cuidar la lata, podés tener un gobierno muy honesto. Pero si no hacemos los cambios que hay que hacer, no sé si eso va a alcanzar para cambiar las condiciones de vida de los paraguayos. ¿Qué hay que hacer cuando uno llega para que se note un país mejor? Primero, te digo que hay que dejar de robar. Dejando de robar
el capital va a entrar, porque el Paraguay es un país muy rico. Segundo, como casi primera y medida urgente, nosotros debemos reivindicar esos derechos más importantes que son los derechos de salud. Está en terapia intensiva, no lo digo yo, lo dice la prensa, y lo vemos nosotros. Y darle a ese campesino que está necesitando las necesidades básicas, en los lugares más necesitados debemos pagar más a los maestros para incentivar esa educación. Debemos a los médicos pagarles más para fomentar y para incentivarles más a los médicos. Los centros de salud allá en el interior se deben crear, porque en este momento se están yendo a la Argentina, se están yendo a los países limítrofes. El 50% de los niños que nacen no tienen certificado de nacido vivo. Tenemos que documentar a nuestros niños que están naciendo. Tenemos que registrarle y tenemos que hacer que esos agricultores puedan trabajar en la tierra, que se le dé la técnica de primer nivel, que se le dé los préstamos que corresponden, se le abran cooperativas, se le enseñe a trabajar la tierra, se le ayude a vender sus productos y saquen a la ruta. Para eso debemos hacer las rutas, los pavimentos, asfaltados, a todo lo que da. Y dejen de haber siempre los privilegios para los hijos de los ministros, para los hijos y la diplomacia en manos de quienes están, de los operadores políticos. La diplomacia para vender nuestros productos en el exterior, para que se conozca el Paraguay. El Paraguay no se conoce porque no tenemos diplomático de primer nivel. Yo soy licenciada en diplomacia y jamás pude ingresar en Cancillería. Y me considero una persona con preparación académica. Con todo eso que la ley estipula un cuoteo técnico, el diplomático de carrera y otro político. Vamos a hacer una pausa. Tengo que decir lo siguiente, doctora, en favor tuyo. De todos los invitados que tuvimos hasta ahora, la primera invitada que usa la cámara para dirigirse a la gente sos vos. Así que me parece que tenés muy claro lo que hay que hacer. No sé si te van a dejar hacer, esa es otra cuestión. Vamos a hacer una pausa. Y después de la pausa quiero preguntarte, porque te escuché decir varias veces en un mismo bloque, no lo digo yo, lo dice la prensa. Nos convertís casi en un superpoder. ¿Existe realmente la buena prensa, la objetividad? Pero quiero que me cuentes después de la pausa. Hacemos una pausa, 10:17 de la noche, enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta desde la Expo. Le contamos a la gente que nos está mirando recién. Son 10 de la noche con 20 minutos en compañía de la doctora Mercedes Brite de Buzo. Ustedes ya saben, es precandidata a presidenta de la República. Doctora, te escuché decir varias veces, sí. No lo digo yo, lo dice la prensa. ¿Cómo está en mucha discusión, verdad? Sí. Yo te quiero decir que me encanta la pregunta que me hiciste. Me encanta. Te quiero decir que tan mal andan las instituciones, tan desprestigiadas están, no cumplen las funciones establecidas dentro de la Constitución Nacional, a tal punto que está supliendo la prensa. La prensa es la que investiga, la prensa es a la quien le reclama, hace función de defensor del pueblo, hace función de fiscalía, investiga. Entonces, la condena social, que es la única que hay en este país, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo que el rol de la prensa es fundamental. Y se destaca la prensa en Paraguay por el rol que está supliendo a las instituciones. Y la otra prensa, doctora, la que está en discusión, la que hoy se le acusa, a la que hoy se le acusa de estar manipulada por el poder político. La prensa que acusa.
No, ese sector de la prensa hoy está acusado de estar manipulado por el poder político, digo, ¿verdad? Que de grupos empresariales que responden al presidente de la República. Bueno, mira, yo quiero decirte lo siguiente. La persona que es inteligente debe leer varios periódicos de diferentes opiniones y sacar la conclusión propia. Es fundamental. No solamente nacionales, sino que internacionales. Entonces, no puedes casarte con un solo periódico o con un solo canal o una sola radio. Debes escuchar y leer todo. A ver, ¿qué recordás de tu trabajo primero de jueza en la niñez, con aquellos casos emblemáticos donde se te veía saliendo a las calles de Asunción a recoger chicos en situación de calle y toda la polémica que eso generó? Porque siempre estamos acostumbrados a la burocracia, a los litigios, y muy pocas veces se vio a alguien tan operativo de salir a las calles a recoger chicos, ¿verdad? Bueno, no sé si me va a dar tiempo para contarte tantas Contanos una historia, una que recuerdes. Tantas vivencias. Me llama un periodista muy conocido que todavía está en prensa y me dice, doctora, me dice, hay un lupanar que es una casa donde se hacen masajes. Y ahí adentro hay niñas menores de 12 años que la están prostituyendo. ¿En Asunción? Sí, no, porque yo era jueza de la capital. 6 éramos, pero yo era la que andaba cuando estaba de turno, ¿verdad? Entonces, recibo la denuncia como juez. El juez, ¿qué hace? Recibe la denuncia. Ahí, al recibir el juez la denuncia, pone en movimiento el aparato del Poder Judicial. No puede eludir el juez. Debe analizar, rechazar o recibir. Al recibir, debe investigar, es decir, debe aceptar y constituirse en el lugar, porque hay una violación de un derecho flagrante, fundamental. Entonces me constituyo en el lugar con mi actuaria. Eso es lo que yo tenía. Yo no le mandaba a la defensora, porque según el código establece que vos tenés que tener, la defensora no puede entrar en un lugar sin orden judicial. Para evitar toda esa burocracia, entonces directamente me constituía personalmente. Cuando me decían la orden judicial, ¡she la orden! Entonces me constituía y daban orden a la policía. Siempre me iba con policía de familia, con asistente social, con fiscales. Abra la puerta y entraba. Yo atropellaba. Saqué a una niña de 12 años. La habían traído engañada a esa chica y la tenían en prostitución. Hacía tiempo que la tenían. ¿Y qué pasó finalmente de esa niña? Bueno, inmediatamente comuniqué, porque yo no tenía, no podía sobre los mayores, ¿verdad? Comuniqué al juez de penal, al fiscal no penal, se ordenó el arresto y se llevó a juicio. Y fue condenada a esas personas. Y esa niña me abrazó tremendamente. ¿Recordás el nombre de la niña, doctora? No. No, ya. No. Pues deben ser ¿cuántos años? Estamos hablando de... Hace muchos. Y esa niña me abrazó y que la liberé de esa tortura que ella vivía. Y aparte también me fue a Buenos Aires a rescatar, la corte me envió a rescatar el tráfico de niñas que se pasaba por Encarnación y se cruzaba a Posada y la llevaban a Buenos Aires para la prostitución infantil. Eso fue algo aterrador, porque inclusive la quitaban el documento y las maltrataban, las pegaban y le exigían a trabajar por
por poca comida y si quedaban embarazadas le quitaban el hijo, inclusive de tantos golpes algunas morían. Tuve que hablar con el fiscal general de la capital, me fui con la prensa, me acompañó Canal 9, estuve en Buenos Aires con el fiscal, también fui acompañada acá con el fiscal del Estado, con la Corte Suprema Federal de la Argentina, la capital, y traje como 10 niñas de Buenos Aires, rescaté 10 niñas de Buenos Aires, de Santa Fe también. Como ministra, mi orgullo más grande fue crear la Oficina Regional contra la Prostitución Infantil en las 3 fronteras. No sé en qué condiciones se quedó. Eso fue un orgullo, porque ni Estados Unidos... ¿Existe ese tráfico de niños en la zona que es prácticamente liberada, verdad? Que incluso hay contrabando de otro tipo. ¿Existe esa trata de niños en la triple frontera? Sí, existe. Hicimos una investigación cuando yo estuve de ministra en las 3 fronteras de prostitución infantil de niños, de varoncitos y de nenas. Instalé la oficina contra la prostitución infantil y vamos a ir rotando con los 3 países. Comenzamos con Paraguay y después iba a tocar Brasil y después Argentina, las oficinas, para evitar el turismo. Es una zona muy importante porque vienen de Europa los turistas donde prostituyen a los varoncitos, los homosexuales y también a las niñas. Hay un catálogo donde se eligen las criaturas para llevarlas a los hoteles. Toda esa investigación realizamos. Otro de los orgullos que tuve, bueno, infinidades de trabajo y políticas públicas que hemos realizado en la Secretaría de la Niñez el poco tiempo que estuve, fue las bandas de niños desde los 12, 8 años que están en la calle, porque los niños que están en la calle son niños expulsados de su casa, son niños que son maltratados o de familias de padre, de mamá con padres diferentes. De familias desintegradas. Doctora, del trabajo que te tocó hacer como jueza primero, como ministra de la Niñez después, ¿qué pudiste conocer del trabajo de las ONGs que trabajan con chicos en situación de calle? Cuando que muchas veces se critica y se dice que si cada ONG se dedicara a quitar un solo niño, no habría niños en la calle. Hay tantas instituciones y siguen habiendo tantos niños en la calle. Hice una investigación también de la cantidad de ONGs que hay y de qué se ocupaban. Y también algo muy importante que no me quiero olvidar de decirte, después haceme acordar de los albergues, haceme acordar después. Las ONG, la mayoría, su finalidad es hacer conocer los derechos de los niños. No hay una sola ONG que tenga realmente una finalidad que sea el objetivo final, sacar los niños de situación de calle. No existe. Viene dinero. Cuando encontré 66 millones de dólares que había venido para sacar a los niños en situación de calle, del BID y de la Unión Europea. Se esfumó ese dinero. Este es un país que está requete analizado, planificado. Ya va para proyecto más o menos, ¿eh? Exactamente, en proyecto. Entonces realicé una política pública que le presenté al presidente de la República, que consistía en lo siguiente. Esa política pública el presidente aprobó. Yo no sé por qué no se lleva adelante y no se lleva a cabo esa política. Consistía
en trabajar en forma transversal con los diferentes ministerios. Era retirar los niños y clasificar por edades de 0 a 6 años. Esos niños podían estar en los albergues juntos, hacerle un análisis de la situación de salud en que se encontraban, porque había niños que tenían enfermedades infectocontagiosas, entonces no se les podía mezclar. Después los niños mayorcitos separarles, nenas aparte, varones aparte. Y los niños más grandes, hasta los 14 años, ¿verdad? Esos niños requerían una atención especial. Aparte estaban los niños con adicciones. En aquel entonces yo ya le había dicho al doctor Fresco, ese centro de salud había solamente albergue para 10 personas y me decía, él tiene que ser ambulatorio. ¿Cómo va a ser ambulatorio? Si están en la calle. Si están en la calle, y esos niños que están en la calle no están porque quieren estar. El ser humano por su naturaleza misma, que era lo que te dije al comienzo, que si vos me vas hilando toda mi conversación, el ser humano tiene que nacer y crecer dentro de una familia. Es el único ser sobre la tierra, porque el caballo cuando nace, o cualquier animalito, nace y ya empieza a caminar solo. El ser humano no. Entonces, es expulsado, no quiere salir de su casa. ¿Y qué forma en la calle? Pandillas. Doctor, ¿qué hace hoy cuando vas por una calle Asunción, cruce semafórico importante, semáforo en rojo y hay chicos pidiendo limosna? Y ahí nace la famosa discusión si hay que dar, porque si damos vienen más. Y a ver, lo que muchas veces decimos también, que a veces es la necesidad del momento y nosotros queremos solucionar un problema de fondo. ¿Cómo actuar en una situación como esa, de tu experiencia? No, yo soy radical. En ese sentido, no hay que darle dinero. No hay que darle dinero porque estás calmando tu conciencia por un lado y estás supliendo la obligación que le corresponde al Estado. Artículo 57 de la Constitución Nacional. El Estado tiene la obligación. Y siempre digo, cuando yo fui magistrada, fundaba mi resolución en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez. Y te voy a hacer un paralelismo para que se entienda. Cuando una persona, un grupo de personas, están por entrar en tu propiedad, no entraron todavía, entonces se hace un trabajo de prevención, ¿verdad? Sí. Entonces ahí entra la CODENI, porque la CODENI no tiene poder jurisdiccional. Vos me vas a entender lo que es poder jurisdiccional. Entonces sí debe trabajar la prevención. Pero una vez que ese grupo de personas entró dentro de tu propiedad, ¿qué pasa? Hay una violación de un derecho que se llama violación de la propiedad privada. ¿Sí? Sí. Muy bien. Cuando un niño está en situación de calle, señoras, señores, hay una violación de un derecho fundamental, no de un derecho, de 16 derechos fundamentales del ser humano. Que alcanza la categoría de derecho humano incluso. Por supuesto, los derechos fundamentales son los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, que está inhalando el gas tóxico de la calle, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la familia. Y así vamos a ir a unos cuantos, llegan a 16. Doctora, pero sin embargo, ¿y cómo el Poder Judicial no sale a la calle a defender esos derechos? ¿Qué? ¿A dónde? La CODENI. La CODENI no tiene el poder jurisdiccional y permite a la luz de la gente y a la luz de todo el mundo que nuestros niños, que es el capital humano que nosotros tenemos, el más grande capital humano, que se vayan a las cárceles.
Cada vez las cárceles están más pobladas porque el pueblo paraguayo permite que nuestros niños no tengan educación, permiten que nuestros niños, ese capital humano, no tengan salud. Nosotros los honestos somos muchos más que todos esos políticos bandidos que están ahí en el Parlamento robando nuestra plata y con nuestra plata están haciendo su campaña política. Nosotros tenemos que rodear sin violencia ese Parlamento ladrón y bandido. Y tenemos que exigir a las autoridades que rindan cuenta. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está ese derecho al trabajo de estos jóvenes que estudian y que quieren trabajar? Doctora, yo te planteé una situación y me dijiste que no baje el vidrio y no le dé la moneda al chico. No. Y que deje en manos de un Estado. Sin embargo, cuando hablamos de Estado y comenzamos a desglosar, vamos a encontrar CODENI poco operativa, sin presupuesto. Pero es que el CODENI no tiene por Claro, qué si hay una violación. claro. Te acabo Vamos a de enumerar, explicar, vamos a enumerar te acabo de las explicar. instituciones afectadas. Después tenés una fiscalía casi sin posibilidad de operar y una justicia ciega. Ciega. Entonces, ¿quién es finalmente el Estado que va a asistir a ese chico si no ¿Y funciona? dónde está el pueblo para permitir que esos inocentes vayan a la cárcel? No tienen oportunidad de vida. Ellos no pueden hablar, no pueden reclamar sus derechos. ¿Por qué? ¿Dónde está el Y finalmente pueblo? el pueblo ve como única forma de ayudar, dar la moneda, porque el pueblo no puede abrir un albergue, el pueblo no puede sacarlo de la calle. ¿eh? Porque le calma su conciencia, está apurado para hacer otras cosas. Nosotros los paraguayos tenemos que ponernos de una buena vez por toda esa valentía de la raza guaraní. O si no, vamos a seguir. Si esta es la oportunidad en las nuevas elecciones que todos tenemos de votar por un nuevo presidente, por un nuevo gobernador, por nuevos diputados y por un nuevo senadores, por nuevo gente decente y fuera los ladrones. Doctora, el abril del año que viene la gente va a volver a elegir autoridades. Sí. ¿Qué pasa si vos planteás como una opción? Yo recuerdo la idea de Enrique Riera cuando su eslogan era los decentes somos más y terminó último. ¿Qué pasa si la gente sigue votando igual? Y vamos a seguir así mismo vamos a seguir. Y basta ya de lamento. Vamos a seguir igual, no vamos a tener otra opción. Y sin embargo la gente ve como única posibilidad de elegir al menos peor. Bueno, hoy tenemos tu candidatura y pareciera que tenés todo muy claro. Lo que no me queda claro es si ¿Cómo te te van... parecería? No, yo te escucho muy segura. Lo que no sé si te van a dejar hacer los cambios que vos querés hacer. ¿Y por qué no me van a Porque dejar? vas No, a, porque no vas a sé que me depender... metan un tiro. No, pero vas a depender de un parlamento en un país excesivamente parlamentarista. Un parlamento que no parece muy preocupado en imprimirle cambios a este país. Ah. Porque vas a pero- tener diputados y senadores colorados y liberales, por ejemplo. Sí. Y toda la plata que entra de Itaipú. Y cuando se deje, conmigo no se va a robar. Y toda la plata que va a entrar en el Poder Y Ejecutivo. cuando levanten el y que teléfono yo voy para a poder- pedirte favores, ¿Quién me va a pedir favor? los diputados y senadores. Ah, no, conmigo no hay favor. Y si no hace el favor y te hacen un juicio político, Y que me hagan, ahí está el pueblo que me va a defender. pero ¿cómo entusiasmar a ese pueblo que muchas veces parece inmerso en su necesidad diaria, en su puchero de todos los días y lejano al problema grande del país? No, el pueblo necesita cambio y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de los cambios. Y va a defender a esa autoridad honesta. O si no, vamos a seguir igual. O ¿Cuán- si no, no vale la pena. Cuando estudiaba la libreta era del 1 al 10, la calificación. Sí, ¿Cuánto le pone al gobierno de Cartes en su libreta de calificaciones después de 4 años de gobierno? 1. 1. No te pregunto si se pasaba con eso porque evidentemente no. Dame un segundo que quiero ir a la pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando de esto que me parece sumamente apasionante. Hay que hablar de esto. Claro que Si no sí. hablamos de esto, muy poco podemos cambiar. Pero yo quiero agradecer antes a la gente de Camastro que nos acompaña. Luis, ¿cómo está Luis? Él parece que le estuvo dando de tomar a todos los compañeros del canal porque están todos ya medio tambaleando acá. ¿Qué vamos a tomar hoy, Luis? Vamos a ir a la pausa. Doctora, ¿vamos a tomar esto? Después ya vamos a hablar todo mucho más ligero.
Esto es gentileza de Camacho. Ahí le vi a Omar por ahí, está. ¿Dónde está Omar? El dueño del boliche está por acá también. Del Paseo Carmelita. Después vamos a ir todos ahí, ¿eh? Pausa y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el último bloque del mano a mano. Esta noche faltan, no estoy muy acostumbrado a traer nuevitos, doctora, por eso que no le entiendo mucho. 13 minutos para que sean las 11 de la noche en todo el país. Le agradecemos a la gente que está del otro lado y también a la gente que vino a ver cuestiones divertidas en la expo y están acá escuchando como nosotros nos peleamos por el país, ¿verdad? Así que... No peleamos, estamos construyendo. Y un saludo a mi amigo Robert Espínola. Yo no sé si él se quedó, estaba cambiando por lo visto de canal, y no sé si se quedó por la invitada o porque pilló que mi traje es de Robert, ¿verdad? No sé por cuál de los temas se quedó. Nos envió un mensaje en la pausa para contar lo que estaba viendo el programa. Parece que por tu traje. Por el traje parece que era. Demasiado churro estás. Gracias, doctora. Igual te voy a seguir preguntando cosas complicadas. Doctora, ¿cómo hacemos con un parlamento con las experiencias que tenemos? No analicemos el gobierno de Lugo porque para mí Lugo no gobernó, disfrutó de la lujuria del poder, como yo siempre digo. Pobrecito. Pero tomemos el ejemplo que le tocó a él cuando fue sometido a un juicio político y no tenía gente que lo defienda en el Congreso. ¿Cómo hacer? ¿Y cómo iba a tener gente que le defienda si el poco tiempo que él tuvo la brillante oportunidad de lucirse, no lo hizo? Si vos de entrada trabajás, el pueblo va a salir a defenderte. Doctora, ¿y cómo entusiasmar a esa gente? Yo insisto en que yo le veo a la gente muy apática, salvo honrosa excepción. En el marzo paraguayo la gente se indignó, salió a la calle y todos conocen cómo terminó la historia. Pasó lo mismo el 31 de marzo. Pero fuera de eso pareciera que la gente está en su problema diario y entiende que identificarse con un problema político es tomar partido de uno u otro lado y para la gente todos son iguales. ¿Cómo entusiasmar a la gente? Yo no soy igual y depende mucho de la prensa. Yo voy a necesitar de ustedes para darme a conocer. Caso contrario es imposible. Yo estoy trabajando con las redes sociales, pero no es solamente el único medio. También es importante la televisión, los medios radiales, los medios periodísticos de la prensa. Eso van a colaborar, ustedes van a colaborar. Doctora, y si alguien te dice, quiero trabajar por tu campaña, pero quiero que me salve el mes, los famosos operadores políticos, ¿cómo hacerlo? Eso no funciona con nosotros. Ya nos han pedido, factura de Ande. Sí, ya hemos tenido. No. Con nosotros quien quiera trabajar va a tener un trabajo totalmente diferente. Va a ser la persona que quiera cambiar un país honrado, un país diferente. Entonces, yo le invito a la prensa especialmente, que me dé el espacio para que me dé a conocer el proyecto, el programa político en el que estoy inmersa y que no tengo techo de vidrio y que tampoco no estoy comprometida en mi campaña con absolutamente nadie. Doctora, le necesito al pueblo que participe. El tipo de campaña que nosotros hacemos sentado en el interior, encima de una piedra, y queremos que el pueblo pregunte, se acerque. Yo tengo un cuadernito y anoto la propuesta de cada uno. Y cada gremio tiene una problemática diferente. El gremio del yerbatero, donde nosotros estuvimos en el distrito 7 de agosto, en Carlos Antonio López, tenía una problemática diferente. Entonces nos decía, mire, doctora, nosotros, este es nuestro problema, la tierra. Tenemos que vender por poca plata nuestra tierra a los brasileros. Tenemos estos problemas, tenemos aquello. Entonces, así, yo quiero tener una reunión con los jóvenes que me digan cuáles son sus problemas, ir haciendo todos juntos
el proyecto del Paraguay que queremos, que no sea yo la única que haga. En ese compartir con la gente, ¿qué es lo que a la gente más le preocupa del país hoy? En este momento lo que más le preocupa es la salud y la falta de trabajo. Y le indigna la falta de respeto que hay por los derechos humanos, que solamente hay trabajo para los hijos de los ministros, senadores y los operadores políticos. Doctora, vos sabés que una idea loca que tengo, que alguna vez habría que legislar, que si alguien se candidata a la presidencia de la República, tenga que promocionar con antelación quiénes serían sus eventuales ministros, para saber qué uno vota detrás, por sobre todo, y para acabar con la improvisación. ¿Estás en condiciones de decirme por lo menos 2 o 3 nombres en quienes pensás a la noche que podrían ser, por ejemplo, tus ministros si llegas al poder? ¿O eso se piensa después? No, todavía no tengo pensado. Sueño, ¿por qué no? Sí que sueño. Con gente muy honrada, muy honesta. No quiero, ya te dije, dentro de mi equipo no tenemos antecedentes policiales ni judiciales. Y así quiero y sueño. ¿Ese gabinete tiene que estar formado en su mayoría por técnicos o por gente que conozca de política? Mira, el gabinete, para llevar adelante este país, debe ser político y debe ser técnico con visión política. Tuvimos ya, te voy a poner de ejemplo, el Ministerio de Educación. La ministra Lafuente fue una técnica, pero no era política. Entonces necesitamos que tenga una visión política. Una mezcla de ambas cosas. Sí. Doctora, con la firmeza que yo te siento, si sos presidenta, vas a ser de aquellas personas que levantan el teléfono y le piden a los parlamentarios, vamos a votar en este sentido. Entonces te quiero preguntar, ¿qué vos opinás de ciertos proyectos que siempre son polémicos? Para que la gente te conozca un poco cómo pensás. Yo no voy a levantar el teléfono y le voy a pedir al parlamentario que vote. Es un poder diferente. ¿Y si te consultan? ¿O vas a dejar que yo vote en cualquier cosa? No. Momentito. Son poderes diferentes. Para eso está la función del vicepresidente. Para que haga que es nexo. el enlace entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hay que respetar. Pero en realidad era un ejercicio práctico que yo te quería preguntar cómo vos opinás en verdad, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Acordate que mi primer título es el magisterio, mi segundo título es licenciada en diplomacia. Mi tercer título es abogada. Y yo te voy a decir una cosa. Voy a traer al tapete todos mis conocimientos. Vamos a tu segundo título, el de la diplomacia. No hace falta llamar y ordenar, pero si uno le puede decir a los parlamentarios, para este gobierno es importante que apoyemos esto o aquello, ¿cómo vas a opinar? ¿O cómo vas a pedir que voten? ¿O cómo votarías? Voy a hacer uso de lo que la Constitución Nacional me otorga. No voy a violar la Constitución, para eso está el vicepresidente que no va a ser un florero. Conmigo va a trabajar. Y entre vos y yo, ¿qué pensás del aborto? Hemos hablado desde el inicio, todo lo que va contra la naturaleza no va conmigo. Entonces, ¿el matrimonio igualitario? Menos. ¿Cómo? ¿Cómo el matrimonio igualitario si te estoy hablando de la naturaleza del ser humano? Te voy a poner un ejemplo. ¿Vos estás de acuerdo con la tala de árboles? ¿Vos no te das cuenta que se va el hombre contra la propia naturaleza? Acá la que pregunta soy yo. En todo caso tendré que responder. Porque yo te puedo responder con la misma pregunta. Por el aborto y porque son temas que hay que hablar y que la gente quiere saber cómo opinan los candidatos. Y bueno, yo también te estoy respondiendo. Todo lo que va contra la naturaleza del ser humano atenta contra el equilibrio cósmico, dice la novela de ¿Y qué hacemos Moisés. con la gente que viene emprendiendo una lucha por la libertad sexual?
¿Cómo por la libertad sexual? Explícame un Y que- poquitito, no, y que- porque estás hablando No, y que mal. puedan, no, la gente que plantea que haya una unión civil entre gente del mismo sexo, entre personas del No, mismo eso es sexo. imposible. Eso es imposible. ¿Cómo te vas a ir contra la naturaleza y la procreación del ser humano? Entonces va a dejar de existir. No discuta conmigo, discutí con la agenda de la gente que Y que plantea vengan eso. a discutir acá conmigo. Yo solamente quería que la gente escuche qué opinas de eso, porque es Ah, un tema no, que, yo no. hay que abordar. Yo soy pro vida. Para mí el matrimonio entre el hombre y la mujer y la familia por sobre todas las cosas. Si Dios te hizo un pajarito a vos, vas a ser pajarito. Si te hizo un tiburón, vas a ser tiburón. Prefiero Si ser yo- un león, doctora, porque muy feo el ejemplo del pajarito. Escúchame. Te voy a dar otro ejemplo. Preparen el rugido del león usted ahí para... Escúchame. Porque yo hice mi posgrado en Derecho Natural y Derecho Humano. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Te voy a decir una cosita. Vamos a suponer que yo quiera volar como un pájaro y mi constitución por ser humano, llamarle el ser me creó así como mujer. Me subo encima de un edificio y me tiro porque quiero volar del 10º Pero, piso, me voy a sin estrellar. embargo, Superman utilizó una capa y voló sin problema. Pero vayamos a otro punto. El impuesto a la exportación de granos, por ejemplo, el famoso impuesto a la soja, que mucha gente plantea como una lucha entre ricos y pobres, que el que gana más que tiene que pagar más. ¿Qué opinas de eso, otro? Sí, considero que el impuesto, sí, ahí está dentro de mi propuesta. El que gana más debe pagar más impuestos y el que gana menos, menos. Y el relacionamiento con los países vecinos, ¿crees que el Mercosur es un bloque en el que hay que seguir insistiendo? ¿Le deja un beneficio al país o Paraguay tiene que replantear su mirada para otro lado? Yo creo que en este momento el Mercosur no está funcionando. No está funcionando, tiene que replantearse en todo caso de nuevo. Y en este momento, como te digo, bueno, totalmente reemplazarse todos los servicios, no está funcionando para nada. En momento en que se discute bastante la cuestión esta del financiamiento político, ¿cómo piensan pagar la campaña? Una campaña al presidente de la República no es una campaña a presidente de comité o a la elección del presidente de una comisión de barrio. ¿Cómo van a pagar la campaña? ¿Cómo piensan pagar la campaña? Nosotros no vamos a pagar con la plata del Estado, nosotros estamos pagando con lo que nosotros tenemos y haciendo una campaña diferente, Y si caminando, andando. Y si alguien se quiere unir al trabajo de ustedes, ¿cuáles son los condicionamientos? ¿Puede unirse cualquiera Claro. o hay que coincidir en cierta...? No, se puede unir con nosotros dentro de la línea de nuestro pensamiento. ¿Y qué le decía, doctora, mirando esa cámara para despedir el programa de hoy? Ya estamos alcanzando las 11 de la noche. A la gente que te está viendo, a la gente que por ahí recuerda tu trabajo como jueza de la niñez, como ministra, y dijo, bueno, yo me quedo, voy a ver qué me propone la doctora Mercedes Brito de Busso. ¿Qué le decía a esa gente? Que yo soy una propuesta diferente, que les espero para votar en abril y que es el cambio total del Paraguay que queremos. Un Paraguay diferente, un Paraguay sin corrupción, sin impunidad. Un cambio para los jóvenes, para los ancianos de la tercera edad, para la gente con capacidades diferentes, con participación, trabajando todos juntos. Gracias, doctora, por venir. Te voy a pasar la mano, Gracias. ya que está el micrófono, te voy a pasar la mano porque este es el protocolo de cada noche, para hacer un poco honor al programa. Te voy a dar un beso también para agradecerte porque hayas venido. Gracias a vos. Claro, y agradecer a la gente que nos estuvo siguiendo. Y decirle por sobre todo a la gente que nos está viendo cada noche en esta emisión de Mano a Mano, que nuestra idea es que la gente conozca lo que ustedes piensan. Nosotros no tomamos partido por ningún ni otro lado. En verdad nuestro trabajo es que la gente pueda escuchar las propuestas y por sobre todo hacer lo que muchas veces se cuestiona, que no se discute el tipo de país que queremos.
Le agradecemos a todos y también agradecemos el trabajo de los compañeros, un trabajo estupendo para que podamos salir de la Expo, en una fiesta del trabajo que cada noche está reuniendo mucha gente. Reggaetón acá, cumbia allá y nosotros hablando del país. Esto realmente debe tener mucho nivel. Así que gracias, doctora, por venir. Hasta mañana, a las 22 horas en otra emisión de Mano a Mano.